Bienvenidas y bienvenidos a un espacio donde elegirte ya no es pecado. Aquí recordaremos que ser mujer es sinónimo de fuerza, sabiduría y transformación. Yo soy Mayra y soy psicóloga. Yo soy Adriana y soy financiera. Y juntas te hablaremos desde la experiencia, la cicatriz y las historias de muchas mujeres. Porque la manzana no fue el pecado. Fue el despertar. Y esto es El Renacer de Eva. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más llamado El Duelo. Yo soy Mayra. Yo soy Adriana. Y esto es El Renacer de Eva. Hola Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, Mayra, ¿y tú qué tal? ¿Cómo También, estás? Muy bien. Bueno, allá en casita, quien nos esté viendo, pues se preguntarán por qué estamos hoy así. Estamos muy juntitas el día de hoy. Y es porque el día de hoy tenemos a una invitada muy, muy especial para nosotras. Como les comentaba en el episodio anterior, hoy vamos a hablar del duelo y la persona que viene nos va a contar cómo lo vivió, cómo fue su proceso. Y pues bueno, como siempre digo, tráiganse su cafecito, su tecito y háganos compañía en este capítulo nuevo. Adriana, ¿cómo ves el capítulo de hoy? Híjole, muy duro, Mayra. Creo que no nos va a alcanzar el tiempo para hablar respecto a este tema porque está muy extenso. Así es, pero recuerden que, pues bueno, habrá más tiempo donde podremos contar más experiencias, más sobre el tema, pero por lo pronto, pues esto es lo que vamos a alcanzar a abordar. Y para esto les vamos a contar un poquito sobre nuestra invitada. Ella se llama Marilyn Yasmín Vega Gutiérrez, tiene actualmente 31 años, es estudiante de la licenciatura en psicología, va en cuarto semestre. Y pues bueno, actualmente es comerciante de un negocio familiar de artículos religiosos y recuerdos y ella se encuentra en Guadalajara Centro. Y pues bueno, bienvenida Marilyn. Ay, gracias. ¿Cómo estás, Marilyn? Muy bien. Qué bueno. Muy feliz de estar aquí. Qué bueno, Marilyn. Nos da mucho gusto de que estés aquí con nosotros. Sé que es un tema a lo mejor difícil, y que hayas aceptado nuestra invitación a venir a nuestro programa, nuestra primera invitada. Ok. Es un placer. Muy bien, Marilyn. Y pues bueno, Marilyn, no sé si nos podrías contar un poquito sobre tu vida, un poquito de cómo ha sido la trayectoria de Marilyn. Pues, híjole. Pues soy una persona muy extrovertida. Creo que tengo mucha resiliencia para la vida. Desde niña lo supe, porque desde pequeña enfrenté muchas situaciones que yo miraba que tenía como más capacidad que otras personas. No lo quiero hacer como, ay, me creo, no, sino como que para lo que muchos era algo muy complicado, a mí se me hacía como más simple, o miraba o observaba que podían existir otras como formas de salir de esas cosas. Como te digo, he sido muy extrovertida. Siempre he visto muy positivamente la vida a pesar de las situaciones que me puedan pasar o haya enfrentado. Realmente hasta la actualidad no llevo cuenta del daño, sino de lo vivido, y muy agradecida porque es mi vida, es mi historia, y realmente el tener la oportunidad de estar aquí y con la trayectoria que he tenido y sentirme tan viva y tan contenta y completa en la actualidad, es algo que me llena pues de mucho gozo y también como de esa pues perspectiva, ¿no? De decir, todo pasa y uno se vuelve más fuerte, más capaz y más audaz para enfrentar la vida. Así es, Marilyn, muchísimas gracias. Y fíjate, Marilyn, que en uno de nuestros episodios hablábamos sobre la maternidad. Tú ya viviste esto de la maternidad. Cuéntanos cómo fue tu proceso, tú lo decidiste, fue algo que no esperabas. Ok, es una pregunta interesante. Yo fui mamá a los 23 años. No fue una maternidad como, ¿cómo se dice esta palabra? Planeada, exactamente, pero fue aceptada. Eso es muy importante porque pues hay personas que no lo planean, pero pues sí viven ese conflicto, ¿no? Si lo aceptan o no lo aceptan. No, yo lo acepté. Fue fácil aceptarlo.
incluso me dio mucho gusto el saber que iba a ser mamá, claro, como el temor y todo, pero pues sí me di cuenta que pues la maternidad es algo increíble, muy, Sí, muy increíble. es verdad, Marilyn. Y dentro de tu proceso de el embarazo, de todo lo que viviste dentro de tu maternidad, ¿cuál fue lo que más te llegó? ¿Qué fue lo que más disfrutaste? ¿Qué fue la parte en la de tu embarazo, en la de tu maternidad? Híjole, yo creo que el haberme dado cuenta que cuando te entregas por completo a la maternidad, te conectas mucho con tu hijo y es algo inexplicable, es algo que lo llaman como el sexto sentido, como como el amor que no tiene una explicación, que solo es, que nace, que no te imaginas que podías sentir por otro ser humano pues, que ahora lo tienes. Y el ver un pedazo de mí, ¿sabes? O sea, Samir fue muy parecido a mí en rasgos híjole, o sea, el verlo así tan parecido y no sé, me faltó muchísimo por qué vivir con él, pero lo que nos conectamos él y yo, eso fue lo más bonito, la conexión que La él y yo conexión. teníamos. Qué lindo. Marilyn, ¿nos podrías contar un poquito sobre cómo fue cuando nace, cuando lo ves por primera vez, tu proceso, tus primeros meses? Híjole, fíjate que esa pregunta que me haces, voy a simplificarlo porque realmente tiene muchísimo. Ahí donde cuando yo lo conozco, cuando nace, empieza una primera etapa de un duelo. Y aquí es bien importante y se preguntarán el por qué. ¿Por qué? Ujú. Porque yo esperaba un hijo muy distinto al que tuve. Entonces ese fue mi primer duelo y no lo sabía. No lo supe hasta muchos años después de proceso y después pues, de enfrentarme a muchos sentimientos que yo traía. Entonces, cuando yo lo conozco, voy a resumirlo, pero haz de cuenta que yo estaba saliendo de una anestesia porque fue cesárea y entonces al salir yo de la anestesia, pues tú sabes, o sea, cuando hacen como un tipo de que ay, no podía respirar, estaba rara y todo, y cuando te alivias, pues tú esperas ver caras contentas, felices, y toda mi familia tenía cara larga. Entonces, de repente, entra pues la pediatra, de verdad, sin ética profesional, muy fría, y me empieza a decir que yo había tenido un hijo deforme, que en 25 años ella no había visto un caso así. Entonces, decirle esto a una mamá primeriza, Claro. saliendo de la anestesia, sin saber qué había pasado, Un o shock. sea, sí fue un shock muy fuerte. De hecho, hasta la fecha es algo que me cuesta mucho porque, em, híjole, qué fuerte palabra, pero yo siento mucho coraje con ella Claro. por la manera en la que me lo dijo. Entonces, al yo verlo me di cuenta que no era un bebé deforme, que no era lo que ella describía. Era mi hijo y mi hijo estaba hermoso, realmente hermoso. Entonces, la situación resumida fue que hicieron mal su trabajo, tanto la pediatra como la ginecóloga. Ok. Cuando pasa este proceso, Marilyn, cuando ves por primera vez a tu hijo, ¿cómo recibe la familia esta situación? ¿Tuviste una red de apoyo? ¿Cómo lo viviste? Sí, sí tuve una red de apoyo. La realidad es que pues muchas personas de mi familia y amigos fueron muy solidarios conmigo. Hubo quienes me apoyaron hasta el final, personas que no sabía que podían ayudarme, me ayudaron. Así en el camino me encontré médicos, enfermeras, conocidos que empatizaron muchísimo con mi caso, porque fue un caso en el que se vivió una negligencia médica y en el que hubo muchas mentiras y engaños por parte de los doctores, por lavarse las manos. Entonces,
A mí me dijeron que mi hijo venía con una enfermedad genética, lo cual nunca fue, o sea, lo cual no fue cierto. Lo que sucedió es que no lo sacaron a tiempo del vientre y él tuvo una muerte fetal. Entonces, su hipoxia fue tan grande el choque fue tan grande que el niño fallece dentro del vientre y a la hora de reanimarlo, pues queda con un daño cerebral irreversible. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, es bien importante que haya mucha como información durante el embarazo, porque yo pues uno nunca se prepara para lo que pueda pasar, ¿verdad? Y menos siendo primerizas, pero en mi caso, o sea, había algo que me decía que no, o sea, que mi hijo no venía mal. Él tuvo, todo el tiempo yo tuve Control médico. un control médico exactamente, o sea, y nunca se me dijo que el niño viniera mal. Entonces, em, al final, la verdad siempre sale a la luz y siempre gana. Entonces, yo me encontré con 2 neurólogos pediatras muy buenos, que ellos fueron los que me dieron la paz que mi corazón necesitaba, y ahí comienzo la aceptación por lo que es Samir. Por el hijo que realmente tuve, porque eso fue algo muy importante, como no tuve la oportunidad de tener un proceso porque en ese momento no hay oportunidad para el cuidador. Mi hijo tuvo un parálisis cerebral y era un paciente crónico degenerativo, oxígeno dependiente, no podía deglutir, por ende tuvieron que hacerle una gastrostomía para que pudiera comer, una vesicostomía para que pudiera orinar. Él no tenía reflejos, no tenía habla, no tenía movimiento, entonces fue muy difícil enfrentar esa situación para una mamá primeriza y para toda la familia, porque también era el primer nieto. Claro. Entonces sí tuve mucho apoyo. Realmente todos amaron a Samir. Fue un niño muy amado. En verdad, es algo que nunca voy a cansar de decirme porque creo que la clave de que él fuera amado es porque yo lo amé. Claro. Yo lo amé muchísimo. Y entonces desde el momento en que yo lo acepto, todo cambia. Yo lo sacaba a la calle como un niño normal. Yo lo llevaba a fiestas. Yo lo vestía como un niño normal. Yo jamás lo oculté de nada ni de nadie. Y yo prometí a Dios que si Él me permitía ser madre con Él, yo lo iba a disfrutar. Y le iba a dar lo mejor de mí. Y así fue. Entonces, esa es una de las claves que yo creo que a mí me ayudó para que mi duelo fuera un poquito más llevadero Ujú. y más tranquilo. Y Marily, respecto a tu pareja de ese entonces, ¿cómo fue su proceso como pareja? Fíjate que yo me separé antes de dar a luz. Okay. Yo creo que, híjole, no sé si decirlo, pues, no es que haya elegido mal, simplemente no lo conocí el tiempo suficiente para darme cuenta que pues, no cualquier persona puede estar en un proyecto a largo plazo con nosotros, y menos en una situación así. Entonces, un mes antes de que yo me diera a luz, elegí mm, no estar con él. Alejarte. Ajá. Y hasta ahorita es la mejor decisión que pude haber tomado porque él drenaba mucha energía de mí y yo recuerdo que sí se lo dije, o sea, tal cual. ¿Sabes qué? Yo necesito esa energía que dreno en ti, la voy a necesitar para mí. Y para este punto yo no sabía No lo que sabía se lo me que venía, sucedió. Ujú. pero fue muy claro, o sea, muy objetivo el cómo di pasos, ¿sabes? Antes de, y fui muy firme. Y eso también me ocasionó problemas. ¿Por qué? Porque estaba enojado, porque no quise estar, porque Okay. quise y decidí llevar esa maternidad sola. Bien. Pero esa es la parte importante, o sea, si una mujer está viendo que la pareja con la que va a compartir pues La vida. pues no funciona, no va a funcionar. Y se va a llevar un desgaste muy fuerte. Entonces yo, a la hora de que pasa esta situación con Samir, dije, no, ni de chiste, no se va a poder. Sí, claro. No me iba a quedar ahí, Claro. arreglar algo que no me correspondía. Sí, Ujú. claro. Sí, Igual definitivo. él probablemente no lo hubiera aceptado, la situación, Mm, las circunstancias como se dieron. Le costó mucho porque tenía un problema de alcoholismo. Entonces, híjole, yo creo que
No, realmente después pude empatizar un poco. Al principio sí, estuve un poco como frustrada, pero ya después dije, híjole, yo creo que no, él no tenía la fortaleza para, pues, como para sobrellevar eso, y pues era mejor evadir, era como que lo ideal. En realidad no te puedo decir si él lo aceptó o no, pero pues muchas cosas que me mostró me daban a entender que no. O sea, él le costó mucho aceptar lo que pasó con Samir. Sí, Y a claro. muchos de mi alrededor también, o sea, no todos lo aceptaron de un instante. Yo creo Okey. que yo por ser, pues, su mamá y estar más conectada a él, o sea, me di cuenta que no tenía opción. Entonces dije: "Pues sí, aparte es tu hijo, o sea, es algo que viene de ti". O sea, no he visto que hay quienes sí batallan más, porque obviamente me tocó mucho estar con diferentes mamás y claro, o sea, hay quienes no terminan de aceptarlo. Pero, pues, agradezco a Dios que yo lo acepté rápido y que pude disfrutar a mi hijo tal y como. Claro. Ujú. Y Marilyn, ¿y qué te decían los médicos? O sea, ¿te informaban como de, le damos esperanza cierto tiempo? ¿Te iban como avisando? Mm, a él lo desahuciaron desde que nació. Okey, O sea, me dijeron que su caso fue como muy impactante porque, pues, él como que respondió a la reanimación. okey. Entonces, por eso su deterioro fue muy fuerte, porque en realidad, pues, el cerebro es súper delicado, ustedes lo saben. Sí, claro. Ujú. O sea, entonces se le dañó muchísima parte, o sea, su cerebro estaba infladito y el de él quedó como una pasita. Ya Okey. no tenía vida. Y a pesar de que existe la neuroplasticidad, pues no, o sea, no iba a alcanzar a lograr lo que una persona normal podría hacer, ¿no? Okey. Lo que es porque yo veía otros niños muy desarrollados, porque sí lo intenté con terapia, fui a Teletón, particulares, o sea, sí lo intentamos, incluso yo también me hice experta, pero pues fue algo que pues no iba, solo iba para la calidad de vida, no para mejorar la condición, Okey. ¿verdad? Entonces, el médico pues, que al final el tratante que quedó fue el que me dijo que, pues sí, efectivamente, a través de lo de su impacto que tuvo en su cerebro, pues quedó con daño cerebral irreversible, pues, que era una enfermedad crónico-degenerativa. Todos sus órganos estaban bien, pero pues iban a llegar a un desgaste por lo mismo, porque el cerebro no mandaba las señales suficientes a sus órganos. Entonces, por eso no hacía pipí, por eso no deglutía, por eso no tenía la capacidad de respirar como nosotros. Okey. Era oxígeno dependiente. Entonces, eso conforme pasaba el tiempo iba a empeorar. Ujú. Entonces, su diagnóstico, pues sí era como fatal. O sea, él me lo desahuciaron desde los 3 meses, pero duró 2 años, 11 meses. Y los Okey. médicos siempre me dijeron que fue por el trato que se le dio, por cómo se Al cuidó, cuidado. los cuidados que se les dieron. Porque ese tipo de niños no viven más de 6 meses. Okey. Fue A bastante, eso le entonces, llamamos amor, Exactamente. ¿verdad? El amor lo lo puede todo. sí, De claro. hecho, cuando El él fallece, se me quedó muy grabado porque los paramédicos, afortunadamente, falleció en casa. Fue algo que yo le pedí mucho a Dios, porque yo no quería verlo en hospitales, era muy triste para mí. Cuando fallece, me acuerdo que un paramédico dio en su parte médica, sí, está fallecido, murió a tal hora. Y recuerdo que se me acerca y me dice, yo estaba acostumbrada a que me dijeran mamá por todos lados, ¿no? Okey. Y se me acerca y me dice, mamá, quizás no sea el momento, pero yo seguido estoy en este tipo de casos y jamás había visto a un niño tan bien cuidado como el de usted. La felicito. O sea, Samir no tenía ni una llaga, porque Samir no se movía. Entonces, yo me encargaba de rotarlo cada Okey. cierto que tiempo para que el niño no tuviera llagas. Okey. Entonces, eso es muy importante. O sea, los médicos se dan cuenta cuando esos niños tienen cuidado y claro. cuando no. Sí, claro, Entonces, definitivamente. esa parte se me quedó muy grabada porque exactamente lo que tú dices, de que fue un niño con mucho amor, sí, la realidad es que tuvo muchísimo amor de parte de muchísima gente, pues, pero
Pues yo sabía que iba a ser por un corto tiempo, entonces dejé de ser yo para estar con él y ser mamá de Samir. Sí, claro, definitivamente. Y Marilyn, ahorita que tocas el tema ya del proceso del duelo que fallece tu hijo, ¿cómo lo viviste? ¿Tú ya te dio señales antes? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, fíjate que 6 meses antes me pasó Ujú. algo muy curioso porque acabamos de salir del hospital porque pasábamos muchos periodos en el hospital, o sea, pasábamos, digamos, 6, 8 meses, 3 meses, un mes, así. Me acuerdo que veníamos de un periodo como de 6 meses aproximadamente y pues yo era como de que cuando ya llegábamos a casa los dos era como que yo Descanso. quería descansar lo más, ¿no? Y recuerdo que a la semana se le pusieron sus ojitos de color amarillo. Ok. Entonces, ahí fue donde yo como que caí en un choque muy fuerte y me tiré al piso a llorar. O sea, yo estaba llorando y llorando y llorando y llorando porque dije, no puede ser otra vez. Me imaginé lo peor porque dije, ya se le jodió el riñón, o sea, no puedo más. Me acuerdo que hablé con Dios y le dije, Dios, y sí un drama, ¿no? Pero bueno, yo soy muy creyente de Dios, ¿verdad? Claro, Tengo mucha creencia en Él y todo, y en que Él, a través de lo que nosotros le pedimos, pues sí se comunica, sí, ¿no? claro. Y de repente empecé a sentir una paz, o sea, así como que en medio del llanto, yo creo que liberé todo lo que tenía ahí, pero después de eso sentí mucha paz y comprensión. Ok. La comprensión a la que yo llegué en ese momento fue de que dije, ok, he hecho todo lo humano, he hecho todo lo que está en mí, porque he sido la mejor mamá, la mejor enfermera, la mejor doctora, la mejor rehabilitadora, la mejor todo. Pero jamás le he preguntado a él Si quieres. si él quiere seguir aquí. Ok. Ujú. O sea, aunque no me hablara, yo sabía que él tenía esa mentalidad porque era inteligentísimo ese niño. Ujú. Entonces, yo me acuerdo que yo me levanto del piso así, hecha nada, y ya le digo, hijo, o sea, me toca preguntarte qué es lo que tú quieres seguir o no. Ok, yo estoy sufriendo, yo esto, Sí. yo el otro, Tú yo aquello, estás pero luchando por eso. es tu guerra. Ujú. Yo solamente te estoy acompañando. Y si yo como acompañante estoy sufriendo, no me imagino tú. Y recuerdo mucho que le dije, le dije, de aquí en adelante no te voy a volver a llevar al hospital. A Ok. menos, o sea, es tu decisión si quieres estar aquí. Porque yo entendí que yo estaba en un círculo vicioso, Claro. ¿sabes? Porque se enfermaba, lo llevaba al hospital, allá se deterioraba, lo aliviaban de la infección, lo que tuviera, pero regresaba a casa desnutrido, lo tenía que nutrir para que otra vez, pum, 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 pum. Procesos. Y era un proceso de nunca acabar, Ujú. ¿verdad? Entonces yo entendí eso en ese momento, fíjate. Y entonces yo hablo con mi hijo y curiosamente al día siguiente se le quita lo amarillo de los ojos. Y duramos un proceso de 6 meses en el que él no se enfermó nada. Nada. Dejé de trabajar. Yo le dije al niño, tengo tanto en la cuenta, le vamos a dar en su madre. No voy a trabajar. Vamos a vivir. Y fue lo mejor que pude haber hecho. Vamos a disfrutar. Qué lindo. O sea, es impresionante a veces como humanos, cuando soltamos el control, nos Claro. llegan otro tipo de capacidades. Sí, tienes toda la razón. Entonces yo solté el control. Yo estaba controlando el bienestar de mi hijo, pero ¿a costa de qué? ¿Verdad? Entonces solté el control, empecé a disfrutar y fíjate que fueron 6 meses. Y un día común y corriente me desperté muy triste, con un vacío terrible. Y ese día me tocaba ir a la clínica por sus medicamentos. Cada mes tenía que ir a la clínica. Y yo estaba muy triste. Iba en el camión llorando. No me importó que la gente me viera llorar. Yo llevaba mucha tristeza y yo iba llorando. Y una de mis primas me notó muy triste y me dijo, Marilyn, ¿qué tienes? Y yo le dije, es que siento un vacío tan grande como si mi hijo o sea, estuviera muerto. A lo cual ella se queda así. Me dijo, Marilyn, pero el niño está súper bien. De hecho, pues aquí estoy con él, relájate, tranquila, o sea, está bien. Me acuerdo que me mandó un video y le dije, es que no me entiendes. Es algo que no te puedo explicar. Yo
sentía su muerte literal. O Sí. sea, es algo que es lo que te digo, que no sé qué manejes con tus hijos, pero es un sexto sentido, una conexión inexplicable. No me hice caso, pero pues yo soy de las personas que me dejo sentir todo. Entonces, me dejé sentir el dolor. Total que llega la noche, me acuesto. Sí, ya me acuerdo que lo abracé así. Quería dormir ese día así abrazado, Abrazado de... pero yo sabía que era una tripita, o sea, con un movimiento en falso yo lo quebraba el brazo. Entonces, lo dejé, le di sus medicamentos. A las 12 era el último medicamento que yo le daba y me acuesto a dormir. Como a los 15 minutos, el grito de mi sobrina me levanta. Empiezas a llorar, que no sé qué. Y yo así como que modorrilla y ya me levanto. Yo lo tenía que aspirar porque pues él no sacaba flemas, ¿no? Entonces de repente le meto una sonda y cuando yo le meto la sonda empiezo a sentir como un vacío. Como cuando estás aspirando sí. Un popote un o algo. popote en un bote Sí, que ya no ya tiene nada. nada. Ujú, Así, literal. ujú. Y yo me quedé así. Y en ese momento se los puedo decir que sentí la muerte. O sea, sentí una muerte así como que... Y volteé y lo vi, pero estaba calientito, pero estaba así. Como él no tenía muchos movimientos, pero ya en ese momento Ya mi era. cuerpo ya empezó a entrar en alerta. Ujú, Entonces, nada de lo que en ese momento yo estuviera viendo, sintiendo, podría yo misma decir que era normal. ujú, ¿Sí me entiendes? Porque yo siempre he tenido como mucho control en mí y mi perspectiva y de cómo veo cuando siento algo que no está normal. Entonces, yo ya me estaba sintiendo mal y yo le hablé a mi primo y le dije, oye, necesito que me ayudes a ver si el niño está respirando. Es que ahorita me siento mal Ya no y puedo. todo va a estar distorsionado. O sea, Claro. nada va a ser. Ya le tomé o sea, para checarlo y le dije, y no. Y ya ella, pues sí, lo ve y Marilyn ya no está respirando el niño y no tiene pulso. Y en ese momento, quien grita fue la niña. O sea, ella fue la primera que como que le cayó el 20. ujú. Y yo me quedé en shock. O sea, yo no supe cómo. O sea, yo sabía que en Manejarlo, algún claro. momento iba a llegar, pero pues Ujú. no estamos preparados. Y no, pues ya después me solté a llorar muchísimo, lo abracé, lo agarré, te digo, él estaba calientito, o sea, todo el tiempo estuvo muy calientito, yo creo que como hasta las 2 horas se enfrió. Entonces, pues ya tuve que hablarle a mis familiares. Yo en ese tiempo no tenía comunicación con el papá, teníamos una mediadora, Ok. que era su hermana, era abogada, entonces ella se encargaba de mediar los asuntos, que pues no teníamos, era no posible hablar. Ujú. Y y me acuerdo que igual a ella le cayó de sopetón, me decía, "Oh, no, estás bromeándome. ¿Cómo voy a bromearte con algo así? No, jamás te bromearía, nunca lo he hecho, no lo haría". Y entonces, pues ahí empiezan a llegar y es como una película que ves, ¿no? O sea, llega la familia, llegan los amigos, llegan esto y me acuerdo que una canción que a mí me ayudó como a expresar muchísimo lo que en ese momento estaba viviendo fue de Cani García, la de Aunque sea un momento. Ok. No, esa canción me acuerdo que me dijeron que a la 1 iba a llegar el cuerpo y yo me metí al baño no sé a qué hora, pero puse en repeat esa canción todo el tiempo. O sea, yo lloraba con esa canción, de verdad me hizo conectar tanto porque hay una frase que dice, o sea, una parte que dice, déjenme que se me haga añicos todo lo que yo cuidé por tanto tiempo. Y efectivamente, o sea, fue alguien que yo cuidé con tanto amor, con tanta entrega que después de ahí comienza, ¿no? El descubrimiento de lo que fue, de lo Ya que no tenía. vivimos, ¿sí? ¿No? Y aparte el descubrimiento de lo que vivimos y de lo que no vivimos, de lo cruel que fueron muchas personas, ¿te das cuenta? Em, de esta parte tan importante que es el tema de hoy, el duelo. Muchos creerían que mi duelo fue por mi hijo y sí, sí fue por mi hijo. Gracias a un proceso de terapia pude descubrir que más que a mi hijo, o sea, a mi hijo físico que tuve, o sea, yo lo amé y lo acepté tanto que igualmente acepté su partida. Ok. Pero, te voy a decir algo aquí que posiblemente muchas personas no lo sepan. Pero yo viví un duelo
del hijo que nunca tuve. Mm, sí, claro. O sea, y descubrirlo. O sea, descubrirlo es o sea, es un camino que no entiendes, porque nosotros somos como una cajita de Pandora, o sea, no terminamos. Es algo que no conocemos. Entonces, yo pues empecé a indagar, te digo, empecé un proceso. Me acuerdo que cuando yo llegué, o sea, mi psicóloga en ese tiempo me dijo, tú traes un duelo no resuelto. Y yo, no, Ujú, yo ya lo Ya lo trabajé, yo acepté. ya esto, yo ya lo otro. ujú. Pero pues no te imaginas, o sea, sí traía muchas como que señales, ¿no? De que traía un duelo ahí muy arraigado. Pues una de esas era mi manera de reaccionar hacia las cosas. O sea, yo reaccionaba como muy agresivamente y todo como que le daba más peso. Entonces, a mí escribir me ayudó muchísimo porque ahí fue donde yo me di cuenta, obviamente con Todo el lo que proceso, sí, de que al que le lloraba, al que le sufría, era el que no tuve. Ok. Porque la mente es como que vive, ¿no? En esa partecita de lo que hubiera sido. Ujú, Entonces, cada vez que yo recordaba a mi hijo, curiosamente yo lo recordaba como si hubiera. como en la etapa que ujú. hubiera estado. Ok. Una de las etapas que más me dolió fue cuando del kinder, o sea, que dije, uy, ahorita tuviera la del kinder, un día de las madres. Ay, no, fuertísimo, o sea, porque decía, las manitas que nunca me llegaron. Ya es que te amo, mamá, Sí. y con las manos ahí, uy, o sea, todo eso. Ese era mi duelo. Me di cuenta que al niño que tuve, o sea, al Samir que yo tuve, yo sí lo gocé, lo viví, lo cuidé y lo sufrí también. Y ese hijo mío no es que no me doliera, pero tuve un proceso de aceptación. Para el que no tuve fue en el que desde un principio, o sea, en el que me Ujú. dicen, oye, es que tu hijo venía ta, ta, ta. Ahí fue donde se frena. Y ahí queda el hijo que yo esperaba. Y entonces yo nunca me doy cuenta que voy alimentando ese hijo imaginario que nunca tuve y que yo sí deseaba. Entonces, ese fue un duelo muy curioso Sí, muy y fuerte. muy fuerte. Sí, Y, claro. y entrar, ¿no? En esa parte pues, de enfrentarlo. Sí, Claro. De definitivamente. enfrentarlo y de trabajarlo. Ahorita, a este punto de mi vida, pues ya pude hacer las paces con él, de despedirlo, porque no Dejarlo. tuve el tiempo de despedirlo cuando nació mi hijo, el que sí tuve. Entonces, pues ahorita estoy en paz con los dos. Yo creo que nunca, o sea, nunca se supera. Nunca se supera la muerte de los seres De los, queridos. Jamás se supera. de los hijos. Pero como me lo dijo un tío, que también se le murió un niño muy chiquito, aprendes a vivir con eso. Y aceptar también que en lo que ellos vinieron a aportar y tú aprendiste, siguen viviendo en ti. Esa es la manera de que tu duelo no duela tanto y no pese tanto. O sea, que lo que ellos vinieron a aportar a este mundo valga la pena como reflejo y como uno lo puede enseñar. Porque a mí si algo me enseñó mi hijo fue a ser súper fuerte. Porque él jamás lloró, jamás se quejó, siempre sonreía. Era impresionante, yo me estaba desbaratando y él volteaba y me sonreía. No me dejaba caerme. Entonces, entiendes que todo pasa. Cualquier situación, en 5 años, un año, no te vas a acordar. Y si te recuerdas de eso, ya no va a doler o ya no va a pesar tanto. Entonces siempre hay que tener en presente que todo va a pasar y nada es para tanto. Sientan todo lo que tienen que sentir, porque eso es tan bonito, ¿no? El a veces estar en el piso y decir, ay, no puedo más, y
y al día siguiente, ay, te sientes la persona más feliz del mundo. Todo pasa, nada nos dura. Y, y sí, o sea, es triste y es difícil perder a nuestros seres queridos, pero pues todos vamos en esa dirección. Claro. Así es, Marilyn. Marilyn, perdón. Fíjate que ahorita que lo dices, tú todo pasa. Justo hace 1 hora, 2 horas estaba platicando con una mamá, a la que le mando saludos, Adi. Le sucedió, no tu caso, pero también perdió un bebé antes de nacer, ¿sí? Ella tiene 11 años que perdió a su bebé y me estaba diciendo que viene su aniversario, el aniversario 11. Digo, espero que no le moleste que lo platique, pero es muy importante esto, tanto para ella como para todas las personas que nos estén viendo. Tú dices, todo pasa. Tú viviste un proceso, un duelo, ¿verdad? Y eso es muy importante. O sea, tú lo trabajaste. Sí. Y eso es algo importante que Es clave el lo trabajarlo. puedes trabajar, ¿no? Ujú. Ella tiene 11 años con su, ¿Duelo? con su pérdida, pero creo que no lo ha trabajado. Sí, fíjate que Sí, yo sí me he entonces dado eso es cuenta que hay muchas importante. personas, o sea, y lo he vivido a mi alrededor, que no, o sea, no han podido trabajar los Sí, duelos y es claro. como súper largo. Sí, no, y se Sí, sabe sí, sí. que cuando un duelo no lo trabajas y se lo he dicho muchas veces a los pacientes, te va a alcanzar, ¿no? Y se va a manifestar de alguna manera con enfermedad, se va a manifestar con cansancio, se va a manifestar de alguna manera, aunque tú piensas que no, que en 1 o 2 años ya no lo vas a sentir claro. Por eso está un proceso psicológico específicamente para el duelo, porque por sí solo no se puede, o sea, es complicado, Sí. necesitas tu red de apoyo, necesitas claro. muchas maneras cómo pues manejarlo, trabajarlo, Sí. ¿no? Es Sí. aventarte un clavado a ti Sí, mismo, o sea, claro, Sí, definitivamente. e ir viendo, o sea, todo. Si algo yo puedo, y siempre les he recomendado, o sea, a la gente que está a mi alrededor, les siempre les digo, o sea, busquen ayuda. Apoyo. Sí, O claro. sea, indaguen, pregúntense por qué piensan como piensan, por qué sienten como lo que sienten, o sea, no se queden ahí. Así es. Sí. Hay muchas muy buenas maneras para vivir, a pesar de llevar el sentir o las pérdidas. Claro, Sí, claro. definitivamente. Marilyn, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en este capítulo. La verdad es que yo sé que quisiéramos contar Sí, muchísimo muchas más, cosas. hablar Ya muchísimo sé. más. Te vamos a invitar en futuras situaciones. Otros episodios nuevos. Así es, en otros Claro, episodios. con mucho gusto. Para que vengas, te prepares. La verdad es que las agendas chocaban mucho. Este capítulo lo teníamos desde mucho tiempo atrás, pero por una y otra cosa no se había dado, pero de verdad estamos infinitamente agradecidas de que hayas venido. Eres nuestra primera invitada a nuestro podcast y espero que allá en casita pues les haya interesado, les haya gustado este capítulo. Y pues bueno, Marilyn, antes de finalizar, no sé con qué frase o con qué te gustaría despedirte de este capítulo. Híjole, sí traía una frase, creo que, no sé si me dejes checarla. Claro, Marilyn, chécalo, en lo que lo Ay, checas. es que, bueno, tú Vamos. sabes que cuando uno está así como que nerviosillo. Sí. No te preocupes, Marilyn. Bueno, en lo que lo va checando Marilyn, vamos platicándole a nuestra audiencia, Adriana, Sí, claro, Mayra. que hoy es nuestro último capítulo de esta primera temporada. La verdad es que estamos muy, muy contentas de haber iniciado este proyecto, el que nos hayan permitido haber estado con ustedes durante este proceso, durante este periodo. Sé que fue muy corto, pero el siguiente año tendremos muchísimo más. El siguiente año comenzamos con una segunda temporada. Se quedaron muchas historias ahí de muchas seguidoras, Se pero quedaron historias, se quedaron temas, episodios, sí. o sea, hay mucho material que tenemos que recopilar para la segunda temporada, Así Mayra. es, pero no se lo pierdan, No. regresaremos pronto, ahí estén checando nuestras redes sociales para ver cuándo regresamos y pues bueno, Marilyn, ¿lo tienes listo? Sí. Muy bien, Marilyn. Ok, si hoy estás viviendo un duelo, no tienes que superarlo, solo aprender a caminar con él. Y en ese camino, por difícil que parezca, no estás solo.
Excelente, Marilyn. Muchas Muchísimas gracias. Marilyn. Sí. Póngale ahí mucha atención a la frase que nos acaba de decir Marilyn. La verdad es que Marilyn es una persona maravillosa. Yo la conozco desde hace 5 años. Pues la considero dentro de mis mejores amigas y ella lo sabe. Y la verdad es que fue un placer, amiga, tenerte aquí. La verdad es que trato de ser fuerte porque sé lo difícil que fue. Yo vi tu proceso, yo vi todo lo que viviste y la verdad es que eres de las mujeres que admiro y que siempre que cuando me preguntan de una mujer maravillosa, siempre estás tú dentro de mi lista. Ay, gracias, Mayra. Sabes que el cariño es mutuo y que reconozcas todo eso de mí de verdad, me llena el alma de gozo. Y para eso estamos en este mundo, para compartir, para aprender, para rodearnos y para amarnos. Entonces, muy agradecida igual de conocerte a ti. Muchas gracias por haberme invitado a este espacio y espero que las personas allá afuera se inviten a sí mismas si tienen un duelo, que sepan que hay muchos caminos y que la vida sigue y que sí no vuelve a ser igual, pero todo se disfruta. Así es, Marilyn. Te quiero mucho. Yo también te quiero, amiga. Y Adriana, ¿te gustaría terminar con algo? Pues más que nada es justamente cerrar este episodio agradeciendo, yo también agradecer el apoyo que nos han brindado a la trayectoria que llevamos, que como tú lo mencionas, Mayra, es corta, pero para nosotros fue muy enriquecedora y pues que no dejen de ver los episodios repetidos mientras sacamos nuevos episodios, nuestra segunda temporada. Y pues que sigan compartiendo todos los episodios ya atrasados, que nos sigan en las redes sociales que tenemos, YouTube, Spotify, TikTok, y que le den a la campanita para que se suscriban y que le sigan, pues la comunidad siga creciendo, ¿verdad? Así es. Y agradecemos a todas las personas que nos mandaron captura de pantalla, que fueron dentro de nuestros seguidores más fieles en Spotify. Gracias, de verdad, infinitamente gracias. Ver todas sus capturas de pantallas de que nos escuchaban, que nos están, sí, fue algo muy, muy maravilloso. Y pues bueno, agradecerles infinitamente. Recuerden que no es un adiós, sino un hasta luego. Y esto fue El renacer de Eva. Adiós. Hasta la próxima.